Jóvenes de noveno grado, seguimos en nuestros videos tutoriales. Estamos viendo el tema de lectura comprensiva, ¿verdad? Recordemos que el tema grande que estamos trabajando con ustedes en las lecciones 9 y 10 es el barroco, particularmente la lírica barroca y el teatro barroco, los autores, las obras y también ejemplos de cada uno. Ustedes me hicieron la declamación de un poema barroco, tanto de Lope de Vega como Francisco de Quevedo y Tirso de Molina, y también de la autora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos ahora trabajando la lectura comprensiva. Ya mencionamos en los videos anteriores qué es la lectura comprensiva, cuál es el objetivo, cuáles son las características de una lectura comprensiva, cuáles son las recomendaciones que debemos considerar. También leímos la primera historia que se llama Los dos sastres, ¿verdad? Y cuál sería la posible respuesta a la primera pregunta. Como vimos, el texto que leímos es un texto narrativo, ¿verdad? Narrativo porque está narrando la historia de una conversación de dos sastres. Ahora tenemos otra lectura que aparece en su ejercicio de lectura comprensiva. Se llama efecto invernadero, ¿verdad? De hecho, desde el título usted se puede imaginar qué tipo de texto es. Recordemos, texto puede ser argumentativo, descriptivo, narrativo, expositivo, ¿verdad? Puede ser un texto dialogado también, texto descriptivo, bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? Instructivo también, texto que formula instrucciones. Bueno, efecto invernadero. En 1990, varias agencias de desarrollo internacional, junto a la Organización Mundial de Meteorología, comenzaron a realizar una serie de estudios para determinar si realmente se están produciendo algunos dramáticos cambios climáticos en el mundo. Y esta teoría fue confirmada. Esos cambios, según se constató, se deben a las emisiones de gases del efecto invernadero, las cuales se han ido incrementando en el transcurso de los años. Ellos hacen que la energía solar se acumule cerca de la Tierra. Los gases de efecto invernadero forman una capa de gas cercana a la Tierra, producida por las diversas actividades humanas. Esta capa de gases tiene la capacidad de dejar pasar fácilmente los rayos solares hacia la Tierra. Pero una vez que estos rebotan, estos mismos gases impiden que la energía solar salga, quedando así atrapados, lo que incrementa las altas temperaturas. Expertos han comprobado que la actividad humana cada vez genera más calor. Las numerosas fábricas, a pesar de que contribuyen a la economía de las personas, afectan el ambiente. Las construcciones de cemento y asfalto, que son retenedoras de energía solar, han incrementado el calentamiento global del planeta. Se suma a esto la enorme deforestación de los bosques, que una vez fueron pulmones del mundo y hoy están enormemente dañados. Eso ha provocado que las lluvias arrastren en su totalidad la capa de humus del suelo hacia los ríos y los océanos, dejando únicamente la roca desnuda, la que es capaz de retener más energía solar, produciendo aún más calor. Las ciudades de Honduras se han convertido en verdaderas selvas de cemento. Escuchen, las ciudades de Honduras se han convertido en verdaderas selvas de cemento, retenedoras de calor, mientras que en las zonas rurales cada vez más se parecen a los desiertos, donde los ríos están secos y los bosques deforestados por los depredadores. Si no se hace nada para reducir las emisiones de gases, la temperatura global del planeta aumentará de 1,4 a 1,5 grados centígrados antes del 2100. Se cree que la temperatura solo ha variado 1,0 desde los albores de la civilización. Imagínense, estamos ante una catástrofe de calor, las oleadas de calor. Hace poco miraba un video que transmitía un canal hondureño sobre un reportaje de Olancho de cómo están de secos los suelos y los cultivos se están perdiendo por la falta de lluvia, ¿verdad? Entonces, esto estamos hablando del efecto invernadero. Cada vez se construyen más carreteras, se construyen más casas, ¿verdad? Y toda esa pavimentación pues produce mayor cantidad de calor.
Por eso necesitamos sembrar árboles, ¿verdad? Mayor cantidad de árboles. Entonces, este texto, como ven, es diferente al anterior. El anterior es un texto narrativo y este es un texto expositivo porque está hablando del efecto invernadero. Y dentro del texto hay algunos elementos que son descriptivos, pero en su mayoría es un texto expositivo. Ahora veamos la pregunta de este texto. ¿De qué se trata el texto? A. De un estudio sobre cambios climáticos. B. De un estudio sobre el sistema solar. C. De un estudio sobre la contaminación. D. De un estudio sobre la actividad industrial. Pareciera que todas son posibles respuestas, miren, pareciera, pero estamos hablando del efecto invernadero. Entonces, se trata de un estudio A, de cambio climático, B, de un estudio sobre el sistema solar, no, ¿verdad? Porque aunque habla del efecto de los rayos del sol, no está hablando del sistema solar en sí. De un estudio sobre la contaminación, posiblemente sea ese porque está hablando así del efecto, ¿verdad? Del calor. Y la otra de un estudio sobre la actividad industrial, bueno, la emanación de gases también. Entonces, ¿cuál cree usted que es la respuesta? ¿La A, la C o la D, verdad? Hay una probabilidad entre la A y la D, pero usted tiene que saber cuál es la más acertada, ¿verdad? Les decía que cuando se aplican a exámenes para universidades del extranjero, estos ejercicios son muy similares, ¿verdad? Tanto en inglés como en español, donde piden ahí que usted identifique qué tipo de texto es, que identifique analogías, relaciones, sinónimos, establezca comparaciones, identifique figuras literarias. Y para eso sirven estos ejercicios de lectura comprensiva, para desarrollar sus habilidades cognitivas de análisis, crítica, síntesis, ¿verdad? Saben que en todos los ejercicios usted tiene que escribir algo, ¿verdad? Sea un texto expositivo, narrativo, descriptivo, argumentativo, siempre tiene que escribir. Así que espero que ustedes me envíen este trabajo correctamente, ¿verdad? Que me lo desarrollen conforme a los requerimientos que tiene el trabajo. Ahora, la pregunta 17 dice, escriba los aspectos más relevantes de su vida, sigue el orden cronológico, utilice aproximadamente 13 renglones. Yo siempre les digo que usen todo el espacio, ¿verdad? Porque uno tiene que procurar hacer todo el espacio porque eso determina el léxico y la capacidad de redacción que tienen. Entonces, aspectos relevantes de su vida y orden cronológico, usted escriba su nombre, ¿verdad? ¿Qué le pasó en las etapas de su vida, su infancia, su niñez, experiencias significativas, ¿verdad? Y lo plantea ahí, ¿verdad? Ahora también tenemos el ejercicio 18 que dice, lea el texto. Esos son los dos últimos ejercicios donde usted tiene que usar todo el espacio. Lea el texto. Escriba en aproximadamente 13 renglones su valoración crítica sobre la necesidad de reponer los árboles que se van perdiendo o se han perdido. Entonces, este es un texto, mire, reflexivo. Y de este texto usted tiene que escribir una valoración crítica, es decir, tiene que establecer argumento usted. Lo que va a escribir entonces es un texto argumentativo, ¿verdad? Diferente al anterior, que era una especie de biografía. Entonces usted lo que va a escribir ahí es en orden cronológico su vida, ¿verdad? Cosas importantes de usted en el ejercicio 17. Y en este ejercicio 18 es una valoración crítica. Se lo voy a leer para que usted se forme una idea de lo que tiene que trabajar. He aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras tierras y el mantenimiento de nuestra riqueza agrícola. Muchos no se fijan en ella porque no ven el daño inmediato. Pero quien piensa en los demás tiene el deber en el futuro de señalar peligros. Mejor es evitar la enfermedad que curarla. La medicina verdadera es la que prevé. La cuestión vital de que hablamos es esta: la conservación de los bosques donde existen, el mejoramiento donde existen menos, su creación donde no existen. Miren, 3 puntos está hablando ahí de la necesidad de reponer árboles. Uno dice, quien piensa en los demás debe pensar en el futuro y señalar peligros. Dice, mejor es evitar la enfermedad. Entonces, la primera es la conservación de los bosques donde existen, es decir, no seguir cortando árboles para energía o para consumo, no seguir destruyendo el bosque. El segundo, el mejoramiento de ellos donde existen menos, es decir, sembrar. Donde haya pocos árboles, sembrar para que haya más árboles. Y la tercera, su creación donde no existen. Recientemente miré en Discovery un reportaje sobre
cómo están cultivando, ¿verdad? La zona del Sahara, ¿verdad? Va por partes. Quieren recuperar tierra, ¿verdad? Porque se ha extendido demasiado el desierto. Ya hay proyectos por países, ¿verdad? Donde se está sembrando y se está llevando agua, ¿verdad? Desde el mar se está irrigando justo el agua que necesita cada planta y se están sembrando árboles. Entonces hay una gran cantidad de bosque que se está recuperando para evitar el exceso de dunas que hay ahí. Seguimos con la lectura. Comarca sin árboles es pobre. Es como decir, país sin árboles es pobre, ¿verdad? Ciudad sin árboles es malsana. Terreno sin árboles llama poca lluvia y da frutos violentos. De ahí viene la erosión, de ahí vienen las inundaciones, ¿verdad? Y cuando se tienen buenas maderas, no hay que hacer como los herederos locos de grandes fortunas, es decir, destruirla. Ay, tenemos madera de caoba, hay que sacar todos los árboles de caoba. No, hay que usar racionalmente una parte. Que como no las amasaron, no saben calcular cuándo acaban y las echan al río. Hay que cuidar de reponer las maderas que se cortan para que la herencia quede siempre en flor. Miren, es un hermoso texto de reflexión sobre ese hecho de reponer los árboles y de sembrar donde no existe. Entonces usted escribe, este texto lo escribió José Martí, que es un escritor cubano, ¿verdad? Es extraordinario, escribió poemas maravillosos, pero esta es una reflexión que él hace precisamente de la necesidad de reponer los árboles. Entonces, usted tiene que contestar ahí, ¿verdad? Escribir en todo el espacio que se le asigna. Bueno, jóvenes, ya saben entonces que tenemos que hacer en el ejercicio de lectura comprensiva, que se le subió a la plataforma en PDF. Imprímalo, lo desarrolla en forma manuscrita, le toma fotografías y me lo envía a través de la plataforma y al correo. Bendiciones.